Imagina que mañana despiertas y alguien decide quién serás. No eliges tu ropa, no eliges tu nombre, no eliges tu papel, un uniforme, y todo cambia. En 1971, un grupo de estudiantes sanos y equilibrados aceptó participar en un experimento por $15 al día. La mitad se convirtió en guardias, la otra mitad en prisioneros. Lo que debía durar 14 días terminó en solo 6. Hubo rebeliones, hubo humillaciones, hubo colapsos emocionales. Y todo ocurrió sin una sola cadena real. Este experimento reveló algo inquietante, que cualquiera puede convertirse en alguien que nunca imaginó ser. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Quién eres realmente? ¿Tú o el papel que aprendiste a interpretar? Durante toda tu vida has interpretado papeles. Papeles que aprendiste sin darte cuenta, mucho antes de poder elegirlos conscientemente. Desde pequeño, alguien empezó a decirte quién eras. Buen estudiante, mal estudiante, responsable, rebelde, fuerte, débil. Y sin darte cuenta, empezaste a actuar conforme a esas etiquetas. Con el tiempo, esas etiquetas dejaron de parecer ideas y comenzaron a parecer realidades. Te acostumbraste a pensar que eso eras tú. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si gran parte de lo que crees que eres fuera solo un papel aprendido? ¿Y si tu identidad no fuera algo fijo, sino algo moldeable? ¿Y si bastara un cambio de entorno para que actuases de una forma completamente distinta? Estas preguntas no son solo filosóficas. Fueron puestas a prueba en un experimento real, realizado en el año 1971, que terminaría convirtiéndose en uno de los estudios psicológicos más famosos y controvertidos del mundo. El experimento fue dirigido por un psicólogo llamado Philip Zimbardo, profesor en la Universidad de Stanford, en California. Su objetivo era estudiar cómo los roles sociales influyen en el comportamiento humano. No quería teorías abstractas. Quería observar qué ocurre cuando personas normales adoptan un rol específico dentro de un entorno controlado. Para ello, su equipo publicó un anuncio en un periódico local. Buscaban voluntarios para participar en un estudio sobre la vida en prisión. El anuncio ofrecía una compensación económica, $15 por día, una cantidad que en aquella época resultaba atractiva para estudiantes. Respondieron más de 70 jóvenes. La mayoría eran estudiantes universitarios sanos, sin antecedentes penales ni problemas psicológicos graves. Pero no todos fueron aceptados. Antes de participar, cada voluntario fue sometido a evaluaciones médicas y psicológicas rigurosas. Se realizaron entrevistas detalladas, pruebas de personalidad, evaluaciones emocionales. El objetivo era seleccionar únicamente a personas consideradas estables y equilibradas. Finalmente, se eligieron 24 participantes, 24 jóvenes aparentemente normales, sin rasgos violentos ni tendencias extremas. Ninguno imaginaba que aquel experimento se convertiría en una experiencia profundamente transformadora. El plan original era simple: crear una simulación de prisión y observar cómo reaccionaban las personas al desempeñar roles de autoridad y sumisión. El experimento estaba diseñado para durar 14 días completos, 2 semanas en las que todo sería cuidadosamente observado y registrado. El lugar elegido fue el sótano del edificio de psicología de la Universidad de Stanford, un espacio que normalmente se utilizaba para almacenamiento. Pero en cuestión de días, ese sótano se transformó completamente. Se instalaron rejas metálicas, se construyeron pequeñas celdas, se colocaron puertas pesadas, se eliminaron ventanas visibles. El espacio fue diseñado para parecer una prisión real, fría, cerrada, opresiva. Se instalaron cámaras ocultas para registrar todo lo que sucediera, micrófonos para captar cada palabra, nada quedaría sin documentar. Cuando todo estuvo listo, llegó el momento decisivo: asignar los roles. Los participantes fueron divididos en 2 grupos mediante un método completamente aleatorio. Algunos serían guardias, otros serían prisioneros. No hubo elección personal, no hubo preferencias. Fue el azar quien decidió el destino de cada uno.
Los que fueron asignados como prisioneros recibieron ropa sencilla, uniformes idénticos, sin nombres. En lugar de nombres, cada prisionero recibió un número. Ese número sustituiría su identidad durante todo el experimento. No serían llamados por su nombre, solo por su número. Un detalle que puede parecer insignificante, pero que tenía un profundo impacto psicológico. Cuando pierdes tu nombre, pierdes algo más que una palabra. Empiezas a perder tu sentido de individualidad. Los guardias, en cambio, recibieron uniformes distintos, camisas de estilo militar, bastones, silbatos. También recibieron gafas oscuras tipo espejo, que ocultaban sus ojos y dificultaban el contacto visual. Ese pequeño detalle creaba distancia emocional, despersonalización, autoridad. A los guardias se les dio una instrucción clara: mantener el orden dentro de la prisión, pero también se les indicó algo importante: no utilizar violencia física directa. Tenían libertad para imponer disciplina, pero dentro de ciertos límites. Al menos, ese era el plan. El experimento comenzó oficialmente un domingo por la mañana, pero incluso antes de entrar en la prisión simulada, los prisioneros experimentaron algo inesperado. Fueron arrestados en sus propias casas por policías reales. No fue una simulación simbólica, fue un arresto real, organizado con la colaboración del Departamento de Policía local. Los prisioneros fueron esposados, registrados, trasladados en vehículos policiales. Vecinos observaban la escena, familias presenciaban el momento. Para los participantes, aquello ya no parecía un simple experimento, parecía real. Al llegar a la prisión simulada, fueron registrados nuevamente. Se les quitaron sus pertenencias personales, se les asignó su número, se les entregó su uniforme. Y en ese momento comenzó la verdadera transformación, porque cuando el entorno cambia, la mente responde. Cuando el papel cambia, la conducta cambia. Y cuando la conducta cambia repetidamente, la identidad comienza a adaptarse. Al principio, todo parecía controlado. Los guardias daban instrucciones básicas. Los prisioneros obedecían. Había reglas simples, rutinas establecidas, horarios definidos. Nada parecía peligroso todavía. Pero algo empezó a cambiar muy pronto. Muy lentamente al principio, casi imperceptiblemente. Los guardias comenzaron a sentirse cómodos con su autoridad. Los prisioneros comenzaron a sentir el peso de la obediencia. Lo que empezó como un simple juego de roles, empezó a adquirir un peso psicológico real. Ese es uno de los aspectos más inquietantes de la mente humana. No siempre responde a lo que sabes, sino a lo que experimentas. Todos los participantes sabían que aquello era un experimento. Lo sabían intelectualmente, pero emocionalmente, algo diferente empezaba a ocurrir. Porque cuando una persona adopta un rol durante suficiente tiempo, ese rol empieza a sentirse como una identidad. Lo que comenzó como una simulación, estaba empezando a parecer una realidad. Y lo más sorprendente es que los primeros cambios significativos no tardaron días en aparecer, tardaron horas, muy pocas horas. Y en cuestión de tiempo, algunos participantes comenzarían a comportarse de formas que jamás habrían imaginado posibles. Ese sería el comienzo de una transformación profunda. Una transformación que revelaría algo inquietante sobre la naturaleza humana y también algo profundamente revelador sobre tu propia identidad. Porque lo que ocurrió en aquella prisión simulada no solo habla de ellos, habla de todos nosotros. El primer día transcurrió sin incidentes graves. Todo parecía seguir un ritmo controlado, casi predecible, como si realmente se tratara de una simple simulación académica. Los prisioneros fueron introducidos en sus celdas. Eran espacios pequeños, cerrados, con literas simples y paredes desnudas que transmitían una sensación inmediata de encierro. Los guardias comenzaron a establecer rutinas básicas: conteos periódicos, formación en fila y repetición constante de órdenes sencillas. Nada parecía peligroso todavía. Nada parecía fuera de control. Pero incluso en esas primeras horas, algo empezó a cambiar en la forma en que los participantes se relacionaban entre sí.
Los guardias comenzaron a adoptar un tono más firme, más autoritario. Sus voces ya no sonaban como las de estudiantes universitarios, sino como las de figuras de control. Y no porque alguien se los exigiera directamente, sino porque el uniforme parecía exigirlo. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a responder con cautela. Algunos reían nerviosamente, intentando quitar importancia a la situación. Otros evitaban el contacto visual con los guardias, como si ya percibieran una diferencia jerárquica que antes no existía. Había una tensión sutil en el ambiente, una sensación difícil de explicar, pero fácil de percibir. La primera noche pasó sin grandes conflictos, pero al llegar la mañana del segundo día, ocurrió algo inesperado. Los prisioneros decidieron rebelarse. Fue un acto espontáneo que nadie había planeado previamente. Bloquearon las puertas de sus celdas utilizando las camas, se negaron a obedecer órdenes y comenzaron a gritar consignas de protesta. Era un intento claro de recuperar el control sobre su propia situación, una reacción natural ante la pérdida progresiva de autonomía. Los guardias no estaban preparados para esa resistencia, pero en lugar de detener el experimento, reaccionaron con rapidez. Tomaron extintores de incendios y los utilizaron para desalojar las celdas. El chorro de presión obligó a los prisioneros a retroceder. No fue violencia física directa, pero fue una demostración clara de poder. Después de sofocar la rebelión, los guardias comenzaron a reorganizar el sistema interno. Crearon lo que llamaron una celda de aislamiento, un espacio pequeño destinado a castigar a los prisioneros considerados problemáticos. También introdujeron castigos psicológicos, privación de sueño, ejercicios físicos obligatorios y órdenes repetitivas sin sentido aparente. El objetivo ya no era solo mantener el orden, era imponer control, y en ese momento ocurrió algo sorprendente. Los guardias comenzaron a mostrar creatividad en su forma de castigar. Inventaban reglas nuevas sin que nadie se lo pidiera. No seguían instrucciones detalladas. Diseñaban métodos propios para afirmar su autoridad. No todos los guardias actuaban igual. Algunos mantenían cierta distancia emocional, pero otros comenzaron a mostrar señales de disfrute al ejercer poder sobre los prisioneros. Ese fue uno de los descubrimientos más inquietantes del experimento. El poder no solo cambia la conducta, puede cambiar la percepción que una persona tiene de sí misma. Mientras tanto, los prisioneros comenzaron a mostrar signos claros de estrés psicológico. Algunos dejaron de hablar entre ellos, otros obedecían órdenes sin cuestionarlas, incluso cuando parecían absurdas. El ambiente se volvió cada vez más opresivo, más tenso, más real. Los números asignados a los prisioneros comenzaron a sustituir completamente sus nombres. Uno de ellos, identificado como prisionero 8612, fue el primero en mostrar signos graves de angustia emocional. Comenzó a gritar, llorar y mostrar síntomas claros de ansiedad extrema. Pidió abandonar el experimento. Dijo que no podía soportar la situación. Inicialmente, los guardias interpretaron su reacción como una estrategia para escapar del rol. Pensaron que estaba exagerando, que estaba fingiendo. Pero su estado emocional empeoró rápidamente. Sus reacciones ya no podían ignorarse. Finalmente, los investigadores tuvieron que intervenir. El prisionero 8612 fue liberado del experimento después de aproximadamente 36 horas desde el inicio. Había pasado menos de un día y medio, y ya había participantes colapsando emocionalmente. Lo que se suponía que duraría 14 días completos, comenzaba a mostrar señales de descontrol. Pero el experimento continuó, y eso permitió observar algo aún más inquietante. Los prisioneros restantes comenzaron a adaptarse a la situación. La resistencia inicial empezó a desaparecer. En su lugar, apareció la obediencia. Algunos incluso comenzaron a vigilar a otros prisioneros, ayudando involuntariamente a mantener el orden. Mientras tanto, los guardias se volvieron cada vez más seguros de su autoridad. Lo que había comenzado como un simple juego de roles, empezaba a sentirse como una realidad emocional. Y lo más inquietante de todo, es que esto apenas era el comienzo. En los días siguientes, el comportamiento humano
alcanzaría niveles aún más extremos. A medida que avanzaban los días, el ambiente dentro de la prisión simulada comenzó a volverse cada vez más intenso. Lo que al principio parecía una representación académica, empezó a transformarse en una experiencia emocionalmente real para todos los participantes. Los guardias ya no actuaban como estudiantes interpretando un papel. Comenzaban a comportarse como si realmente fueran autoridades penitenciarias. Sus órdenes se volvieron más frecuentes, más estrictas y más invasivas. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a mostrar signos claros de agotamiento emocional. El cansancio acumulado, la falta de sueño y la presión constante comenzaron a afectar su estabilidad mental. Uno de los métodos utilizados por los guardias era despertar a los prisioneros en mitad de la noche. Los obligaban a levantarse, formar filas y repetir conteos durante largos periodos. No siempre había una razón lógica para hacerlo. Muchas veces, simplemente, era una forma de demostrar autoridad. Los castigos también comenzaron a volverse más humillantes. Algunos prisioneros fueron obligados a limpiar los baños con las manos desnudas. Otros eran obligados a hacer flexiones mientras los guardias colocaban sus pies sobre sus espaldas. No se trataba de violencia física directa extrema, pero sí de una presión psicológica constante. Una presión que erosionaba lentamente la autoestima de los prisioneros. Con el paso de los días, algunos prisioneros comenzaron a mostrar signos de resignación total. Dejaron de protestar, dejaron de cuestionar órdenes, se limitaron a obedecer. Uno de los aspectos más sorprendentes fue que muchos prisioneros comenzaron a aceptar las reglas sin intentar escapar del experimento. Incluso cuando tenían la posibilidad de abandonar, algunos eligieron quedarse, no porque quisieran continuar, sino porque emocionalmente ya se sentían atrapados. Ese fenómeno llamó profundamente la atención de los investigadores. Mostraba cómo una situación psicológica puede convertirse en una prisión mental. En un intento por aumentar el realismo del experimento, se permitió la visita de familiares. Los padres y amigos de los prisioneros acudieron al lugar para verlos. Pero las visitas no fueron libres. Los familiares tuvieron que esperar largos periodos antes de entrar. Fueron obligados a seguir normas estrictas, como si realmente se tratara de una prisión oficial. Ese detalle reforzó aún más la sensación de realidad dentro del experimento. Los prisioneros comenzaron a percibir que su situación era más seria de lo que habían imaginado. Al mismo tiempo, los guardias se sentían cada vez más seguros de su autoridad. Algunos desarrollaron comportamientos que mostraban signos claros de dominación psicológica. El experimento ya no parecía estar bajo control total. Incluso, el propio director del estudio comenzó a verse influido por el ambiente. El psicólogo Philip Zimbardo adoptó el rol simbólico de superintendente de la prisión. Ese papel lo colocó emocionalmente dentro del sistema que él mismo había creado. La línea entre investigador y participante comenzó a difuminarse. Eso hizo que ciertas conductas preocupantes no fueran detenidas inmediatamente. Pero el momento decisivo llegó cuando una nueva persona visitó el experimento. Una joven psicóloga, llamada Christina Maslach, acudió al lugar para observar lo que estaba ocurriendo. Ella no había estado involucrada desde el inicio del experimento. Por eso, su percepción fue distinta a la del resto del equipo. Cuando observó el trato hacia los prisioneros, quedó profundamente impactada. Vio cómo algunos participantes eran humillados repetidamente. Vio rostros agotados, miradas vacías y conductas que parecían cada vez menos humanas. Para ella, aquello ya no era un estudio científico. Era una situación que había cruzado un límite moral. Maslach confrontó directamente a Philip Zimbardo. Le preguntó cómo podía permitir que aquello continuara. Esa pregunta cambiaría el destino del experimento para siempre. La pregunta de Christina Maslach no fue una pregunta cualquiera. Fue una pregunta que rompió la ilusión en la que todos parecían estar atrapados. Hasta ese momento, muchos de los investigadores se habían acostumbrado al ambiente. Habían empezado a verlo como algo normal. Pero la reacción de Maslach fue diferente. Ella
No veía un experimento. Veía personas siendo humilladas. Veía jóvenes agotados emocionalmente. Veía conductas que estaban cruzando límites éticos. Su indignación fue inmediata. No habló como observadora distante. Habló como alguien que estaba profundamente afectada por lo que veía. Le dijo a Philip Zimbardo que lo que estaba ocurriendo era inaceptable, que el experimento había ido demasiado lejos, que aquello debía detenerse. Zimbardo, en ese momento, se enfrentó a una realidad incómoda. Había diseñado el experimento, había observado cada comportamiento, pero también había asumido un rol dentro del sistema, el rol de superintendente de prisión. Ese rol había influido en su percepción. Había comenzado a pensar como administrador, en lugar de pensar como científico. Ese fue uno de los descubrimientos más impactantes del estudio. No solo los participantes habían cambiado, también había cambiado quien observaba. Después de reflexionar sobre la situación, Zimbardo tomó una decisión crucial. Decidió detener el experimento. No después de 14 días. No después de una semana. Lo detuvo al 6º día. Solo 6 días después de haber comenzado. El experimento había sido diseñado para durar 2 semanas, pero la intensidad emocional fue demasiado alta. El costo psicológico era evidente. Había prisioneros con signos de ansiedad severa. Había guardias que habían desarrollado conductas autoritarias extremas. Había una dinámica que parecía fuera de control. Cuando el experimento terminó, muchos participantes quedaron en silencio, como si despertaran de un sueño extraño. Algunos guardias se sorprendieron al recordar sus propias acciones. No podían creer hasta qué punto habían cambiado en pocos días. Los prisioneros, por su parte, mostraban señales de alivio, pero también señales de confusión. Muchos se preguntaban cómo habían permitido que la situación llegara tan lejos. Ese fue uno de los mensajes más profundos que dejó el experimento. No necesitas ser una persona cruel para comportarte de forma cruel. A veces, basta con estar dentro de un sistema que refuerza ciertos comportamientos. Basta con asumir un rol y repetirlo el tiempo suficiente. Porque cuando repites un papel muchas veces, ese papel comienza a parecer tu identidad. Sí, es cierto, eso solo fue un experimento, pero sirvió para demostrar un hecho que puede ser aterrador, aunque también liberador, según cómo se utilice. Somos capaces de adoptar roles más fácilmente de lo que creemos. ¿Cuántos roles desarrollas, motivado o motivada por tu entorno? ¿Son roles que realmente te satisfacen? ¿Quién eres realmente? ¿Eres tú o eres el papel que aprendiste a interpretar? ¿Estás escogiendo tu rol o estás siendo sometido o sometida a un rol que no te corresponde?